1.4. El perdón a uno mismo. La culpa se encuentra en tu mente, la cual se ha condenado a sí misma. Texto, capítulo 13, sección 9, párrafo 6, frase 7. La otra variante del perdón del ego es la que nos otorgamos a nosotros mismos. ¿Cuánto podemos hablar de esto? Ponemos el mismo empeño en criticar las acciones de los demás como en justificar las nuestras. Siempre estamos prestos a validar nuestros actos, tengan o no visos de reprobación. Para todos tenemos una justificación. Podemos presentar testigos de nuestra buena voluntad e inocencia, pero mientras tratamos de mantener esa cara de bondad, nuestro tutor, entre comillas, esconde en lo profundo de la mente una opinión diferente. Recordemos que el ego no está de nuestra parte. Lleva recuento de todos los grandes y pequeños beneficios obtenidos, de la maldad disimulada con la que los perpetramos, de los daños infligidos para lograrnos y no deja de anotar cualquier falta. Siempre hay una culpa oculta que sale de nuestro inconsciente para retorcer nuestra vida y arrojarnos al dolor. Otras veces directamente nos la muestra para atormentarnos con ella. Frente a ese escenario de autorreproche incesante que él mismo nos presenta, el propio acusador viene en nuestra ayuda, como si fuera el único que creyese en nuestra inocencia, y nos presenta su autoperdón. Nunca va a mostrar debilidad o dificultad para resolver los problemas que él mismo nos presenta, y de ninguna manera nos va a enviar a otras fuerzas diferentes de sí mismo para hacerlo. Cita del curso: el ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Texto, capítulo 4, sección 2, párrafo 8, frase 1. Entre los estudiantes del curso se han extendido un par de expresiones similares y en la línea de la expresada anteriormente, ambas muy populares. Cuando algo anda mal en nuestra vida, podemos acusarnos por creer que fallamos en la estrategia de dar nuestro amor, entre comillas, a alguien que nos traicionó, lo habitual. Para estos casos se ha inventado una fórmula muy ingeniosa: decir que nos retiramos de la relación para amarnos a nosotros mismos. 2 puntos. Me he querido poco. Debo amarme más a mí mismo para poder dar amor a los demás. Esta fórmula de perdón a uno mismo se basa en la ampliación de la culpa del otro, pretendiendo ensalzar de paso la santidad, entre comillas, de uno mismo mancillada. Aumenta la separación. No soy como tú, no me mereces. Es una fórmula que pone de manifiesto el fracaso del perdón del ego que anteriormente a esta descabellada salida habíamos estado poniendo en práctica. Cuando se perdonan pecados, entre comillas, se da fe de su realidad y este hecho hace que la siguiente proyección sea más intensa. Por tanto, la relación acaba siendo insoportable. El siguiente paso, igualmente en la línea más purista del ego, es retirarnos a amarnos más a nosotros mismos, y hay que escuchar las justificaciones. Puntos suspensivos. Ahí se muestra nuestro fracaso en manejar las relaciones y se pone de manifiesto el resentimiento que la falta de un auténtico perdón nos ha dejado. La otra fórmula es casi una copia de la del perdón del ego a los demás, muy popular igualmente. 2 puntos. Se abren comillas. Me perdono a mí mismo porque no lo supe hacer mejor. Se cierran comillas. La otra variante con rotundo éxito del perdón del ego.
Estas fórmulas tienen muchos seguidores precisamente por el empoderamiento que otorgan al protagonista, tan de moda en los ambientes pseudoespirituales. Gusta mucho la exaltación de nuestra actuación, otra ocasión para reforzar la versión doméstica de nuestra autocreación. Pareciera como si la salvación pudiera venir de nuestro mejor criterio o depender exclusivamente de nosotros. Se asegura que es santo, entre comillas, que cada uno se ponga a sí mismo en valor y tome la responsabilidad de su vida. Esta es la moda, como si las desgracias, entre comillas, que nos acosan no fueran ya los efectos de nuestra propia autonomía. Otra locura sin fundamento. Cita del curso. No puedes revocarla, entre paréntesis la culpa, arrepintiéndote en el sentido usual de la palabra, porque eso implicaría culpabilidad. Si sucumbes al sentimiento de culpabilidad, reforzarás el error en vez de permitir que sea deshecho. Texto capítulo 5, sección 7, párrafo 5, frase 4 y 5. Por si no quedaba claro, más adelante repite lo mismo con diferentes palabras. Cita del texto. No le otorgues realidad a la culpa, ni veas razón alguna que la justifique. Texto, capítulo 13, sección 10, párrafo 7, frase 3. No importa si lo aplicas a tu persona o a tu hermano, no deja de decir siempre lo mismo. Si uno pudiera perdonarse a sí mismo solo, y nunca sería mediante el procedimiento de reconocer la falta y luego disculparla, el Espíritu Santo se quedaría sin función y podríamos declarar inútil el plan de Dios para la salvación, basado completamente en su actuación. ¿Se comprende? Cita del curso. El propósito de la expiación es desvanecer las ilusiones, no considerarlas reales y luego perdonarlas. Texto capítulo 13, sección 6, párrafo 6, oración 6. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Qué minusvalía intelectual denota este procedimiento y qué pereza da tener que explicar lo obvio? Si el perdón fuera exclusivo del que ve la culpa, quien perdonaría sería el ego, y engordaría tanto su autoestima frente a quien no perdonara, que su especialismo acumulado aumentaría la separación y arruinaría el valor del perdón. No hay nada que apoye la validez de esa fórmula, pero aún así sigue extendiéndose y el curso nos lo recuerda más de una vez. Cita. Tú, que tan aferrado estás a la culpa y tan comprometido a que siga siendo así, ¿cómo ibas a poder establecer tu inocencia por tu cuenta? Eso es imposible. Asegúrate, no obstante, de que estás dispuesto a reconocer que es imposible. Texto, capítulo 14, sección 11, párrafo 8, frase 1 a 3. Es imposible, nos dice, pero además nos advierte que nos aseguremos de entenderlo, pues conoce nuestra reticencia a abandonar la falsa autonomía de la que el ego hace gala y que con tanta frecuencia le compramos. Cita del curso. Ser testigo del pecado y al mismo tiempo perdonarlo es una paradoja que la razón no puede concebir. Texto capítulo 27, sección 2, párrafo 3, oración 1. Pues ahí estamos como un solo hombre a veces, apuntando nuestra brújula hacia la sinrazón y el desastre. Quizá para cerrar esta sección esté bien recordar la confesión de una amiga 2 días antes de su partida, cuando supo que los médicos se rendían y no había salido a su enfermedad,
Me llamó y me dijo que creía en los milagros. Aunque nos frecuentábamos desde hace mucho tiempo y conocía mis inquietudes, no estaba introducida ni conocía en profundidad mis actividades. Pero supo que lo que necesitaba era un milagro y pidió mi compañía. Hicimos el perdón de una incidencia que tuvo con una de sus hijas cuando era niña, que acabó con ella en el hospital, y entre lágrimas me insinuó otro incidente ocurrido en los últimos años del que se sentía muy culpable por haber difamado fuertemente a su marido, disgregado a su familia y producido graves perjuicios a su esposo. Mientras acababa, me dijo entre lágrimas: he intentado perdonarme, pero no he podido. Cita del curso: la culpa no se puede perdonar. Si pecas, tu culpabilidad es eterna. Aquellos que son perdonados desde la perspectiva de que sus pecados son reales, son víctimas de la burla y de una doble condena. En primer lugar, la suya propia por lo que creen haber hecho, y en segundo lugar, la de los que los perdonan. Lección 134, párrafo 5, frases 3 a 5. Además, aquí nos llama burlados cuando aceptamos este tipo de perdón, y así se sentía ella. La desolación de esas palabras aún resuena en mi cabeza. La profunda cima con ese, desde la que surgió su queja, hiela todavía mi sangre, porque conozco ese lugar. Yo también lo he visitado. Quiero anotar aquí el carácter guerrero e independiente de esa gran mujer, la fuerza con la que encaraba la vida, su seguridad y la autonomía desde la que se movía. Eso desembocó sin remedio en la inmensa soledad desde la que aquella tarde me habló. No supo colocar su fuerza donde le beneficiara. Quiso administrarla ella misma y perdió. Donde habita nuestra culpa, nadie puede acompañarnos. Nos confina en un cuarto oscuro sin salida, sin comunicación, sin esperanzas, con olor a muerte. No podemos vivir de espaldas al espíritu. Definitivamente no podemos. Es el desierto, la aniquilación. Durante mucho tiempo tuve pena de ver cómo tantos maestros, facilitadores, acompañantes, coaches, comunicadores de todas latitudes popularizaban este perdón de culpas reales, entre comillas, porque representaban una parte de mí. Es un movimiento que deja un vacío helado dentro de nosotros. No se necesita mucha más explicación, porque todos lo hemos experimentado. No tiene salida ese movimiento, no tiene futuro. Su única esperanza es ampliar su convocatoria en torno al mismo error, para así reforzarse. Pero el vacío no va a dejar de acompañar a sus acólitos. Cita del curso: el plan de perdón del ego se utiliza mucho más que el de Dios. Esto se debe a que lo pone en práctica sanadores que no han sanado y pertenece, por lo tanto, al ámbito del ego. Texto, capítulo 9, sección 5, párrafo 1, frase 1 y 2. He querido llevar nuestra mente a este callejón sin salida del autoperdón del ego, para explicar la sinrazón que contiene. No hace falta hacer grandes frases ni adjuntar documentación sobre su falsedad. Cada uno de nosotros sabe la frustración que le ha supuesto cada vez que lo ha intentado. Nadie consigue creérselo. A nadie le trae paz, sino culpa, que trata de disimular extendiendo este método para que haya más personas practicándolo. Y en los grandes números, disimular nuestro propio fracaso. Volveremos a este extremo del perdón a uno mismo cuando analicemos la propuesta
que nos hace el perdón de Dios.